Bueno, Ramón tiene 15 años de experiencia como curador en el Museo de Bellas Artes, es director de la Escuela de Artes de la Universidad Diego Portales, realiza su tesis doctoral en crítica institucional y es curador asistente de la Bienal del Mercosur. ¿Algo más? ¿Estamos todo ok? Bien, dejo la palabra a Ramón. ¿Vas allá? La presentación, ¿cómo se coordina? Sí. Ah. ¿Cuál es la azul? Mercosur es la arriba. Muchas gracias por la invitación. Realmente ha sido una verdadera sorpresa y un agrado este encuentro. He estado lamentablemente hoy. He sido testigo de lo que está ocurriendo con este privilegiado auditorium y con los invitados. Y tal vez tiene que ver con esta mirada, es de algún modo para compartir una mirada absolutamente macro, desmedida, como ustedes pueden ver aquí. Aparece la página web de la Fundación Bienal, donde aparecen todas las bienales de arte del mundo. Me parece que es un muy buen contexto para pensar que lo que estamos haciendo en lo micro, en lo local, también tiene un contexto y una resonancia internacional. Es una invitación para que ustedes googleen y estén mirando esta página, es absolutamente apasionante. Solamente les muestro aquí una primera imagen, un primer pantallazo, y que es impresionante ver cómo las bienales de arte en el mundo están concentradas, ustedes ven, como una especie de queso gruyère ahí. El 70% de las bienales de arte del mundo están en el hemisferio norte, y de ese 70%, prácticamente un 60% está concentrado en Europa. Señalo esto porque también la tarea es bastante grande respecto de cuando hablamos de educación artística, el rol del arte y cómo su representación también en el mundo tiene que ver indudablemente con cómo aparece representado y cómo cada uno de los países y los continentes hace que su arte tenga una presencia. En este caso puntual, nosotros aquí en Sudamérica tenemos muy pocas bienales y en particular la que les voy a presentar a continuación. De las dos bienales que existen en Brasil, una es la de Sao Paulo, que ya tiene el año pasado se realizó la versión 31, y por lo tanto ya lleva 62 años de existencia, y en cambio la que les voy a presentar, se va a presentar ahora, supone una cantidad de 20 años y es la versión número 10. ¿En qué consiste esta bienal? Tiene una declamación bastante ambiciosa, mensajes de una nueva América. Bueno, ¿qué tendría que hacer el arte en función de pensar en estas categorías que son absolutamente complejas, con un perfil tal vez bastante ochentero en ese sentido, de hablar de lo nuevo y de América, que es un discurso que nos puede remontar a esa época y a los estudios multiculturales, por ejemplo, es decir, el minuto en que estábamos pensando en la alteridad y cómo había una representación del tercer mundo. Bueno, el que aparezca hoy día es solo a condición de asumir que hay una postura también micropolítica en este sentido, en la medida en que creemos que hay una cantidad de mensajes que están desde el mundo del arte que constituyen una aceleración, constituyen un aporte a nivel cognitivo, a nivel de experiencia sensible, a nivel estético. La Bienal se desarrolla en Porto Alegre, en Brasil, y ustedes ven ahí cómo hay el logotipo que es interesante, son este signo de interrogación invertido en doble función, porque creemos que más que el arte sea capaz de generar respuestas, lo importante es compartir las preguntas. Sin duda eso es también el contexto de lo que hemos visto en las sesiones anteriores, cómo las preguntas son las que van detonando finalmente esta necesidad de abrir nuevos caminos. ¿Cómo se organiza esto?
Se organiza a través de este programa estratégico que tiene que ver precisamente con ir tomando conciencia de lo que ocurre con Latinoamérica respecto del rol que tienen las exposiciones en general, de cómo estas exposiciones tienen una vocación de transformación y por lo tanto van a ver en esta presentación cómo esta consigna de la transformación a través de una exposición, es decir, un dispositivo de transformación, se convierte también en una producción de experiencia cognitiva, de experiencia sensible y de experiencia estética. Cómo esto tiene que ver finalmente, asumir el formato expositivo, tiene que ver con esta dimensión de dar visibilidad a cuestiones que de otra manera no aparecen ni comparecen, y por lo tanto estamos pensando el rol fundamental que tienen las exposiciones y por lo tanto también por extensión el rol de las instituciones a cargo del formato expositivo. Entonces se asume esta premisa en 4 conceptos que nos parece que son absolutamente fundamentales, es decir, el mundo del arte, y estos conceptos nos queda clarísimo que también forman parte de nuestra práctica cotidiana como docentes vinculados al mundo del arte, la dimensión de la precariedad, ya lo sabemos, las dificultades en que por lo tanto se desarrolla este oficio, la resistencia, es decir, ir superando todas estas dificultades y al mismo tiempo cómo desde el mundo del arte existe una capacidad creadora que es finalmente un aporte absolutamente generoso que viene desde el mundo del arte, protagonizado por sus artistas y por toda la cadena de mediación. En ese sentido, esta Bienal se organiza de la siguiente manera, asume esta dimensión, estos 4 elementos se convierten en 4 ejes temáticos y a su vez en 8 exposiciones. 8 exposiciones como Casa de las Bienales, Biografía de la vida urbana, Modernismo en paralaje, El olor en el arte, Antropofagia neobarroca, Aparatos del cuerpo, El polvo y el mundo de los objetos, Marginalia de la forma. Estas 8 exposiciones van a ir organizando los distintos artistas que tienen ya no representaciones nacionales como ocurrió en su primer momento. Cuando se declara la Bienal Mercosur se concibe también sobre la base de asumir que no solamente va a haber un intercambio comercial entre nuestros países, sino que también tiene que haber necesariamente un intercambio cultural. Una primera imagen que tenemos, por ejemplo, desde Brasil, esta idea de la antropofagia, es decir, cómo nosotros transformamos, muy bueno el caso citado anteriormente de pobre Van Gogh, cómo está absolutamente citado y acudido en nuestros planes y programas y en nuestra enseñanza artística. Bueno, en qué medida también la conciencia que hubo en este minuto de la antropofagia, existe un manifiesto antropófago que supone precisamente la conciencia que tienen los artistas en los años 20 en Brasil por asumir todos estos modelos que vienen desde Europa, que vienen desde el extranjero y que nosotros los asumimos, los digerimos y los transformamos. Esa experiencia sin duda está fundada y explicitada, antes lo vimos también con nuestro Joaquín Torres García, que estaba precisamente en esta misma postura. ¿Cómo transformamos aquello que viene desde afuera? ¿Cómo invertimos el mapa? Ya lo quedó clarísimo. O sea, la concentración política del arte al día de hoy está en una hegemonía que está en el hemisferio norte, sin duda. Bueno, Torres García, el año 43, hace esta imagen y plantea toda una consigna en ese sentido de reivindicar cómo el norte es el sur, en este caso. ¿Qué mensajes llevamos desde Chile? Vamos a nombrar, por ejemplo, artistas que están en una situación límite también, un poeta como Raúl Zurita, Premio Nacional de Arte, en este caso con una investigación visual, que él plantea extender la escritura de un libro, se convierte en este caso en la escritura en el cielo, en los cielos de Nueva York. Ahí se ve de manera muy frágil, 5 aviones van escribiendo de manera simultánea las 15 frases del poema de Anteparaíso de Raúl Zurita. Una experiencia del año 82 impresionante porque supuso por primera vez un artista, un poeta, escribe en los cielos de Nueva York. Es decir, imagínense ya la épica de esto, de convertir el cielo en el soporte expresivo. También tenemos la presencia de Alfredo Yar,
un artista nuestro que también fue recientemente celebrado. Esta pieza fue adquirida por el Guggenheim en Nueva York. Por lo tanto, supone esta intervención en Times Square, donde aparece esta filmación de 30 segundos, y si nos resulta aquí, lo siento. Son solo 30 segundos de una imagen que va cambiando, precisamente poniendo en duda y planteando al interior de este epicentro cultural y político, bueno, ¿qué es América finalmente? ¿El norte de América? ¿Sudamérica? Esto no es América. Esa tensión aparece en esta pieza de Alfredo Yar. También, como les decía, hay una presencia de Brasil importante, porque se asume también, tiene la conciencia de reivindicar sus prácticas artísticas, y en este caso con una obra de Hélio Oiticica, que nos permite hablar de esta incorporación de la naturaleza y esta convivencia entre la naturaleza y artificio, y cómo esta dimensión constructiva, el arte abstracto, el arte geométrico, tiene una relación directa con los fenómenos de la naturaleza, y por lo tanto él crea espacios en convivencia con esta naturaleza. Sin duda, Julio Leparc es otro de los invitados nuestros, es decir, estamos hablando de grandes figuras del arte contemporáneo que han marcado un hito, en este caso con el arte cinético de Argentina. Otro artista de Brasil, con esta experiencia, vean ustedes, es una experiencia desarrollada el año 56, es decir, es muy de avanzada, donde está, supone él, este enfrentamiento y este límite borroso siempre entre arte y vida, y él lo plantea desde este punto de vista en una consigna que se convierte también en una experiencia performática en el espacio público. Y una pieza que es interesante es un proyecto de un artista chileno también, Camilo Yáñez, que propone este desplazamiento, y esto les prometemos que para un próximo encuentro estoy mostrando algo que está en tiempo real. De hecho, el otro invitado a esta presencia de esta conferencia era Cristian Gallego, que está en este minuto en Porto Alegre, y que está trabajando en función de esta pieza, por ejemplo. Es un granito grande que se desplaza, es decir, el absurdo de desplazar esta piedra por la ciudad, con unas banderas que van a ir siendo cambiadas a través de un programa público en donde distintas comunidades, distintos colectivos van a tener la oportunidad de poner sus propias banderas, sus propias reivindicaciones. Recuerden, mensaje de una nueva América, estamos poniendo en práctica esa idea. También una artista nuestra, chilena, que es la más joven, tiene apenas 30 años, y me alegra destacarla porque también tiene que ver con un programa universitario donde ella se forma a la luz de este contexto del cual estamos hablando, es decir, siempre establecer la relación entre lo local y lo global. No sé cómo voy con los tiempos. Perfecto. Herramientas que son, por definición, individuales y que representan esta dimensión del trabajo forzado, ella las convierte en unas piezas colectivas, pero al mismo tiempo en la paradoja que se tornan impracticables, es decir, cómo aquello que es colectivo puede tener una representación en una pieza, en una herramienta que embrutece finalmente, o que hay esta dimensión de esta construcción que puede ser sin sentido, y se convierte finalmente en una consigna de integración y de construcción social. Y esto tiene una bajada que es muy interesante, porque nosotros sostenemos lo siguiente: cómo desde el arte, desde la enseñanza artística, en este caso hablo ya como director de la Escuela de Arte, desde una escuela de arte uno puede sumarse al debate que se está planteando aquí hoy día, y por lo tanto, qué definición hay contenida de esta práctica artística que suponga una salida del mundo universitario, del aula, y por lo tanto incida en las instituciones en este caso. Se ha propuesto una exposición que se titula Cuatro Orillas. ¿Por qué? Porque supone el viaje, en este minuto nuestros alumnos están en Montevideo, supone el viaje de nuestros alumnos a Valparaíso, Porto Alegre, Montevideo, Buenos Aires. Es un equipo multidisciplinario, hay alumnos de arquitectura, arte y diseño, pero que están trabajando en función de reconocer estas cuatro orillas
a través de estos 4 ámbitos, es decir, ellos tienen que ir al lugar, es decir, es una experiencia que definitivamente supera, para nosotros es un modelo de trabajo muy interesante, supera el marco universitario, están en tiempo real experimentando las ciudades, están conociéndolas, están trabajando en clave etnográfica, es decir, mucho trabajo de campo y de registro, y estos 4 conceptos que están aquí alrededor, estos 4 ámbitos, sirven para organizar la información visual y audiovisual que ellos van generando al mismo tiempo. Eso permite, por lo tanto, una serie de productos que se van a convertir en los insumos para la exposición que vamos a instalar allí, en el Museo Julio de Castillo, que es un museo como si estuviéramos en un museo a lo mejor, no sé, en San Carlos Purén o en el norte, de esos museos absolutamente olvidados en el tiempo y que uno dice no puede ser. Y sin embargo, cuando fui invitado a esta Bienal, yo planteé, hice la pregunta, bueno, ¿aquí hay algún museo que ustedes no recomienden visitar? Y me dijeron, sí, Julio de Castillo. Y fue muy bueno porque dije, me interesa. ¿Por qué? Porque aquí viene el punto, es decir, cómo nosotros vamos a demostrar, y es posible mostrar, y ustedes lo han hecho también desde la escala del aula, cómo una institución museo se puede transformar a partir de una nueva mirada y de un formato de trabajo también que suponga una renovación. ¿Qué significa esto? Que vamos a asumir 2 etapas dentro de este proyecto. Tiene una etapa pedagógica que tiene un marco acotado en función del cierre de semestre, entonces hay un examen que se presenta en la facultad. Me comprometo a reenviarles esa información cuando esté el examen aquí, porque puede ser una experiencia interesante. Así que Beatriz, si me lo recuerdas también, yo mejor. Se presenta en la facultad y luego tiene esta bajada como intervención en el museo a partir de la colección de este museo. Es decir, todos los productos que se generen, videos, archivos sonoros, fotografías, en esta experiencia etnográfica de nuestros alumnos, van a dialogar con estos elementos que están aquí. Ciertas cartografías, imágenes históricas, imágenes que tienen que ver con el viaje. Por ejemplo, aquí, fantástico, me comentaban que imagínate lo malo que es ese museo, que tienen una moto ahí a la entrada de ese museo. Pero resulta que cuando uno va con otra mirada, desde el mundo del arte, descubre que esa moto había recorrido cerca de 51 países, y ahí hay una ruta impresionante donde este señor se había convertido en un mensajero de la amistad. No puede ser sino más pertinente a esta idea de esta épica de los mensajes de la Nueva América. Entonces esta moto nos sirve para, mira, las banderas que nosotros necesitábamos encontrar también en alguna parte en este workshop que estamos desarrollando, y cómo esta moto se convierte de la noche a la mañana en un objeto de alta densidad semántica en la medida que va a ser resignificada, y cada una de esas banderas es resignificada por este recorrido de nuestros alumnos, cuestión que ha sido hasta el minuto bastante valiosa. Y finalmente, esta idea del viaje acotada en aquellos elementos que suponían y que son la constante en estas 4 orillas, estas cuatro ciudades tomadas, que tienen en común el mar. Y cómo vamos a generar un prototipo que tiene que ver con un continente distinto, y por lo tanto va a haber una modelación 3D de estas 4 orillas, estas 4 ciudades convertidas en un solo continente, es decir, nuestra declaración absoluta de independencia. Y finalmente, todos aquellos objetos de uso cotidiano del propio museo que nos permitan ir conectando con actividades absolutamente rutinarias o sencillas de la vida y costumbres que también nuestros alumnos van a ir descubriendo, y que los productos que ellos generen van a estar en relación a estos objetos. Y finalmente, aquella parte más sabrosa de todos los museos, que es la zona del misterio. Aquí podríamos decir que en vez de invitados fantasmas son los objetos fantasmas, que están envueltos, que están muy bien custodiados, pero que les vamos a dar un estatuto también un poco precisamente para generar preguntas. ¿Qué es lo que es este objeto? Va a haber solo una identificación técnica del número, el código de barra y qué tipo de objeto es el que está al interior, pero no vamos a saber su contenido. Bueno, va a haber una sección destinada a todos estos objetos envueltos y celosamente cuidados. Y un reciente impacto precisamente de nuestra presencia de nuestros alumnos en el workshop, liderados por Claudia Aravena, que es una artista
contemporánea chilena, audiovisual, y que ella está llevando este workshop y está conduciéndolo a través de este guión que, como les dije, tiene su arribo y tiene su llegada para septiembre de este año en el contexto de la Bienal Mercosur. Muchas gracias.